entre el poder central y demandas de las regiones, que es interesante analizar en esta perspectiva para un poco comprender la situación de los últimos años, ¿no? Ver la historia, la profundidad histórica para situar el presente. Estas tensiones entre el momento de emergencia y consolidación de una hegemonía de un partido político en el siglo XX se da posiblemente 4 veces, ¿no? En 1899 con el ciclo liberal, el 52, ¿no? el 85 con el neoliberalismo y el 2005 con el movimiento al socialismo, ¿no? En 1899 el cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, que podría interpretarse en los 4 momentos como la tensión más fuerte, ¿no? Porque se logra finalmente un cambio de sede de gobierno de Sucre a La Paz con una revolución interna, ¿no? Una revolución civil, aunque breve, de diciembre de 1898 a abril de 1899, enarbolada por el Partido Liberal, con el apoyo de los indígenas movilizados en el altiplano por sus tierras a la cabeza de Zárate Vilca. Se inicia con una demanda federalista de los paceños, ¿no? Del Partido Liberal. Finalmente, cuando se gana la Revolución Federal, el Partido Liberal paceño, digamos, que tiene sus, ¿no? Por supuesto, las facciones en diferentes regiones que apoyan el federalismo, sobre todo posiblemente en este momento Cochabamba, aunque Santa Cruz ya había tenido, como decía Eduardo, ¿no? iniciativas de descentralización ¿no? A fines del siglo XIX, pero en este momento es Cochabamba que tiene un proyecto federal interesante, acaban postergados porque el liderazgo paceño del Partido Liberal plantea que todavía no es momento de aplicar el federalismo, que es mejor consolidar el Estado central. Y entonces estas demandas se postergan hasta el 52, ¿no? El momento de 1952 con la Revolución Nacional, por ejemplo, en relación a Santa Cruz, que es el caso que más conozco por el estudio que he hecho ya hace varios años, señala que ¿no? la relación entre Santa Cruz y el poder central del MNR es una relación tensa. Y claro, la situación cambia, aunque no hay un cambio de ese gobierno fuerte como en el periodo liberal. El 52, de hecho, el proyecto de la revolución del 52 más exitoso puede ser el proyecto de creación de una burguesía agroindustrial, que no es un proyecto que venía del MNR, que viene del plan Bohan, ¿no? De una misión estadounidense en la década de los 40, pero que en ese momento hay voluntad política de aplicar, con la lógica de sustituir la monoproducción minera. Entonces se dan hitos rápidamente, varios hitos, ¿no? La carretera Cochabamba-Santa Cruz el 54, los ferrocarriles a Brasil el 57, a la Argentina el 59, y esta idea de inversión en los ingenios azucareros, en la movida, digamos, de la actividad productiva cruceña, oriental, con, por lo menos al principio, la idea de poder, digamos, abastecer al mercado interno, al mercado nacional, ¿no? Las divisas se gastaban en importación de productos. Sin embargo, estas políticas que podrían haber sido, digamos, y que en su momento inicialmente son bien recibidas, rápidamente encuentran una oposición, tan pronto como en 56, cuando el plan de estabilización, digamos, posterga o evita hablar de las regalías departamentales. Entonces el Comité Pro Santa Cruz empieza una actividad de reivindicación regional a través de la demanda del 11% de regalías, ¿no? Al petróleo y no a la producción petrolera. Entonces, en la memoria de la región en Santa Cruz hasta el día de hoy, veía por ejemplo una entrevista que le hacía El Deber a un libro publicado el año pasado de un profesor de sociología, Hernán Pruden, sobre el asunto de la región, esta mirada histórica, señalando los hitos importantes de apoyo, digamos, de inversión del Estado del 52 en el desarrollo regional, y en cambio la mirada cruceña todavía hegemónica es aquella de negación del Estado central, no es Santa Cruz, es Santa Cruz, La Paz o el MNR o el nacionalismo ha postergado el desarrollo cruceño, y el modelo cruceño es un modelo hecho por la élite, por la burguesía cruceña, no por el Estado del 52.
Entonces, ese discurso está presente y estuvo presente en los periodos de confrontación posteriores que rápidamente voy a mencionar. Claro, cuando me tocó a mí por encargo estudiar esta élite, una de las consecuencias que me parecía ver en el 2008 en los varones del Oriente era que el problema de esa persistencia de considerar que el modelo cruceño es solo cruceño, era que la élite en Santa Cruz no podía generar un proyecto nacional, que el límite de ese aislamiento regional era la imposibilidad de plantearse como una élite con un proyecto de articulación nacional. Es un proyecto no solamente para mantener el modelo cruceño, sino, por ejemplo, para expandirlo. Entonces, han pasado ya 15 años y creo que es posible todavía hoy, aunque los eventos políticos siempre son muy activos, sobre todo en este periodo, pero parecería ser que por lo menos este año y en este ciclo electoral no es una demanda importante, ¿no es cierto?, hoy día la regional. Bueno, entonces, en la crisis del ciclo neoliberal en 2003, cito una referencia al Comité Pro Santa Cruz, porque la memoria ustedes la tendrán más cercana de las crisis antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, pero decía, el 2003, en el momento de la crisis, el Comité Pro Santa Cruz, de no darse este cambio de las autonomías, dudamos de la permanencia de Santa Cruz en la actual estructura del país. Discurso que se mantuvo, ¿no?, por lo menos hasta el 2000, hasta la aprobación de la Constitución, hasta el 2009-2010. Otro discurso que me parecía interesante recuperar hoy es otro énfasis que hacía el que hoy día es candidato, ¿no?, a la presidencia, Manfred Reyes Villa. En diciembre del 2006 decía: adelanta Santa Cruz y su independencia, ¿no? Entonces fue un momento de hegemonía, digamos, del MAS, un momento de tensión, ya desde la crisis del 2003 hasta el 2009-10, entre un proyecto hegemónico, nacional, y las tensiones regionales. Ya ustedes recordarán, y es una historia más cercana a la Media Luna, todas las confrontaciones alrededor de la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? El siguiente momento interesante y tenso, digamos, en estas relaciones es la crisis política del 2019, donde se vuelven a enarbolar las banderas regionales, ¿no?, orientales, no solo cruceñas, y tal vez ese momento a mí me parecía interesante, autoritario, ¿no?, por el devenir, ¿no?, que se generó después, pero era un momento interesante porque con el liderazgo de Camacho por primera vez se escuchaba una noción de un proyecto nacional. Claro que la demanda que articuló la crisis del 2019 no fue regional, el discurso principal fue la idea de tocar las elecciones, los resultados, ¿no?, del fraude. No fue la demanda regional, fíjense, y sin embargo un liderazgo llegó ¿se acuerdan de Santa Cruz, Sara Paz, Camacho? Se enarboló, digamos, un liderazgo cruceño que aspiraba a una representación nacional y sin embargo autoritario, ¿no? Yo me pregunto, ya en relación al presente, si ustedes ven los discursos de este último tiempo políticos, hemos estado enfrascados en una tensión política y vamos a seguir hasta las elecciones, y he escuchado poco este análisis en la prensa, pero uno de los grandes ausentes, ahora que estamos hablando de la coyuntura para las elecciones nacionales, es Santa Cruz. Yo hubiera esperado, hubiera pensado que en este momento de crisis, digamos, de por lo menos división fuerte del movimiento al socialismo, podían emerger algún liderazgo o proyectos con, digamos, líderes de Santa Cruz o del Oriente que postulen en momento de fragmentación, digamos, de debilidad, de debilitamiento, de declive de la hegemonía del MAS, un proyecto vinculado con el modelo cruceño, pero ya no local, sino nacional. Y sin embargo, por lo menos hasta ahora no ha pasado. Tal vez la siguiente coyuntura, ¿no?, las elecciones subnacionales podrían mostrar la reaparición de estos discursos, pero me llama la atención enormemente. Fíjense, dice Gustavo Rodríguez Ostria en su libro, ¿no?, que es clásico en estos estudios sobre regionalismo, Estado, Nación, Región, Cochabamba y Santa Cruz, 1826-2006, que desde 1971 con Banzer, y abro comillas, los sucesivos gobiernos hasta el 2006
deberán contar con varios ministros cruceños como si fuese una condición para su legitimidad en la región. Me da la impresión que por lo menos inmediatamente en la coyuntura hemos vuelto al periodo anterior incluso a la crisis del 2003, del siglo XXI, porque seguramente ya en las listas oficiales aparecerán los liderazgos regionales, por supuesto no solo cruceños al Congreso, pero con muy poca tinte regional, ¿no? No ha habido, los actores regionales no parecen una variable importante, ¿no?, en las elecciones nacionales. Y me llama la atención en un momento en que posiblemente podía ser aprovechado para la emergencia de actores regionales, sobre todo en Santa Cruz. Ahora puede ser la experiencia trunca, digamos, de Camacho, y no, a su apresamiento. Otra variable a considerar posiblemente, si ustedes se fijan, los liderazgos cruceños del MAS tienen, por lo menos públicamente, tienen un carisma zarcista y estaban apostando por una disputa para la vicepresidencia que finalmente se cae, ¿no? De Isichoque, si no me equivoco, Cuellar. Entonces, posiblemente también las tensiones al interior de Santa Cruz por una representación departamental inhiben, digamos, el desarrollo. Yo pienso que en este periodo el actor cruceño con mayor iniciativa, porque se pierde iniciativa posiblemente, ¿no? Es como los liderazgos que buscan un poco sustituir o entrar ahí a la fragmentación del MAS son paseños, son occidentales, ¿no? Y tradicionales, digamos, que se han presentado en las varias últimas generaciones, muy mayores. Entonces, esta falta de renovación regional también atinge, que se ha señalado muchas veces en el espectro político nacional, también atinge a la región de Santa Cruz, me parece, ¿no? También son liderazgos un poco más tradicionales, sin mucha renovación y sin capacidad de disputa, de candidatura y de proyecto político nacional, que me parece que es un tinte importante de estas elecciones y habrá que ver lo que suceda. Lo mismo posiblemente con las candidaturas y con la variable étnica e indígena, ¿no?, que seguramente al hablar de las autonomías indígenas y hacer un balance podrá aparecer lo que ha pasado estos años y un poco el silenciamiento, la opacidad de los actores regionales y de los actores indígenas en este contexto electoral que llama la atención. Entonces yo quería solamente recordar esto, llamar la atención esto y tal vez plantear que es posible que como el modelo cruceño, sobre todo ahora con falta de divisas, tiene una perspectiva más de mercado exterior, podría ser otra variable a considerar, pero me imagino que aquellos que han trabajado ya los asuntos técnicos de descentralización, de municipalismo, nos podrán comentar los avances durante este periodo y los estancamientos, pero quería hacer esta introducción y les agradezco mucho por estar aquí presentes esta noche. Bien, muchas gracias, doctora Jimena Soruco, por su intervención. Nos ha dado un pantallazo general acerca del desarrollo de las autonomías regionales y que vamos a introducir al asunto de los municipales e indígenas básicamente. Quiero mencionar también que este evento se está transmitiendo por las redes, por la página del Facebook de la carrera, ¿no?, para que puedan también seguirnos este evento para su consideración. A continuación vamos a invitar su intervención al licenciado Dante Sal Villegas, representante de la FAM Bolivia. Él es de profesión economista, él tiene una experiencia bastante en la Federación de Asociaciones Municipales, ¿no? Es responsable actualmente de fortalecimiento de asistencia técnica de la FAM Bolivia, entre otros datos que podemos señalar. Entonces vamos a ceder la palabra al licenciado Dante Sal, que nos pueda comentar sobre el tema. Adelante, por favor, Dante. Bueno, muchas gracias, estimado moderador. Quiero, en principio, agradecer por la invitación que nos han cursado a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la que se encuentra a la cabeza de la misma, el doctor Flavio Merlo Maidana. Entonces,
hemos acudido a esta invitación, agradeciendo a la carrera de Sociología, por supuesto, por brindar este escenario, por aperturar este escenario para dialogar un poco, no digo debatir, sino dialogar un poco, conocer un poco la experiencia que se tiene en el tema autonómico, ¿no? Dado que somos un Estado autonómico desde el 2009. También quiero aprovechar para saludar a quienes me acompañan ahora en la testera, a Gonzalo, del Servicio de Tratado de Autonomías, doctora Jimena Soruco también, y por supuesto al licenciado acá que me acompaña como moderador. Y un saludo particular y especial para todos ustedes desde el Sistema Asociativo Municipal. Bueno, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia es una entidad que aglutina en su seno a 11 asociaciones que a su vez reúnen a los municipios de los respectivos departamentos. En este caso, bueno, hemos hablar de un Estado autonómico, más allá del contexto que nos ha brindado gentilmente la doctora Jimena Soruco, tiene una data y una trayectoria antiquísima, ¿no? Entonces, actualmente ahí parecería que hay una contraposición entre un Estado autonómico y todavía los rezagos de un Estado o de una república, ¿no? Inclusive el marco normativo, vemos leyes que son preconstitucionales a la última Constitución Política del Estado, por ejemplo la ley de SAPCO, ¿no? Y otras normas conexas que por supuesto responden más a una estructura de Estado más central, y a partir de la Constitución Política del Estado del 2009 ya era necesario trascender, ¿no?, a las autonomías y que los gobiernos, las entidades territoriales autónomas puedan ejercer sus competencias en el marco de este ejercicio de la autonomía. Por supuesto, creemos nosotros de que ha sido, más allá de las buenas intenciones que estaban plasmadas en la Constitución y lo que se pretendía en su momento, creo que hay un rezago evidente, ¿no?, que lo perciben no solamente las instituciones, sino también los ciudadanos, ¿no?, en el ejercicio de las competencias de los gobiernos autónomos municipales particularmente. Esto es, como mencionaba, más allá de las buenas intenciones, porque me imagino que cuando se trabajó en la Constitución Política del Estado, no se pensó muy a profundidad sobre vamos a hacerlo, pero el cómo hacerlo estaba, creo que un poco más dejado a la experiencia, a la forma como podíamos trascender a este Estado, ¿no?, a este estado de cosas. Y en ello podemos ver, por ejemplo, de que muchos de los instrumentos de planificación que se manejaban anteriormente, por ejemplo, los planes de desarrollo municipal o los famosos PDMs, prácticamente, si bien han cambiado un poco en su forma, pero ahora los planes territoriales de desarrollo integral quizás no reflejan la necesidad del territorio, ¿no? Y no solamente la necesidad, sino la forma de planificar el territorio y las necesidades también de la gente. Vemos atomizaciones de la inversión, por ejemplo, que se deben a las demandas de muchos de los sectores, de muchas de las comunidades en los municipios rurales principalmente, donde surgen justamente este tipo de lucha, si vale el término, con las autoridades electas, ¿no? Llega una autoridad municipal, se siente en la silla de alcalde, y lo primero que encuentra es que su presupuesto no es como le habían indicado, ¿no? O sea, tiene, de acuerdo a la ley financiera, a las directrices de formación presupuestaria, están establecidos gastos obligatorios, gastos condicionados. Por ejemplo, el 15% para salud, lo que es renta dignidad, lo que es seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y al final el alcalde ve que su presupuesto en realidad se ha reducido considerablemente para lo que él tiene que hacer, que es inversión pública y obviamente la gestión propia del municipio. Entonces, desde ahí ya empiezan los problemas en la gestión municipal. Hay problemas de gobernabilidad, ¿no?, y otros, también la falta de capacidad de los municipios de poder generar sus propios recursos, lo que los hace excesivamente dependientes de las transferencias del nivel central del Estado. Ha habido hitos, lógicamente, como el caso del impuesto directo a los hidrocarburos, que el año 2005 fue una lucha justamente de los municipios, del sistema de distrito municipal, para que pueda aprobarse esta ley por la cual los municipios llegan a coparticipar de esta fuente. Y así también, pero vemos que son las fuentes principales de financiamiento, al menos de la gran mayoría de los municipios, exceptando aquellos grandes o de capitales de departamento que sí tienen la capacidad de generar recursos propios, como el caso de La Paz, el caso de Santa Cruz, y que inclusive los recursos que ellos generan son mucho mayores a los que perciben por transferencias del nivel central del Estado.
Pero bueno, volviendo al tema del ejercicio de las autonomías, vemos de que ha habido un rezago, es evidente, hay creo que una especie de camisa de fuerza, digámoslo así, con el marco normativo actual por el que se rige la gestión pública, ¿no es cierto? Entonces vemos a los alcaldes peregrinar aún en los ministerios, ¿no?, tras de proyectos, y bueno, la poca capacidad también que tienen muchos municipios de generar políticas propias, ¿no?, políticas de desarrollo a nivel territorial. Entonces, en resumen, hay grandes desafíos aún, ¿no? Esperamos que en estas coyunturas, por ejemplo, de elecciones, pueda llevarse el tema autonómico al debate, pero no solamente en las elecciones municipales, sino con los candidatos que están yendo a la presidencia, ¿no? Tienen que generarse escenarios como este donde podamos sentar a los candidatos y preguntarles cuál es la visión que ellos tienen sobre las autonomías, cómo está reflejado esto en sus planes de gobierno, en los planes de gobierno o en las propuestas de planes de gobierno. Creo que esto es muy importante, es trascendental. Creo que el rol propio de la universidad también acompañando, como también un ente autonómico, debería acompañar estos procesos desde la academia, desde la investigación, desde la gestión del conocimiento. Mucho hoy, por ejemplo, yo tuve oportunidad de participar en un proceso que se llamó el Pacto Fiscal, donde sí, fue un escenario muy interesante, muy importante, trascendental, por supuesto, en el que todos los actores que están relacionados, ¿no?, al desarrollo local, al desarrollo territorial, nos sentamos, discutimos, hablamos, hubo diferentes etapas, hay evidencia de todo esto, pero más allá de lo que quedó, independientemente del tiempo y de las coyunturas que han ido presentándose, que este diálogo, llámese como se llame, sea pacto fiscal o cual nombre que se le ponga, no ha sido actualizado, ¿no? Entonces, eso también contribuye un poco al rezago general en este proceso, en este ejercicio efectivo de las autonomías, ¿no? Los municipios, los gobiernos regionales se han cerrado a lo que son el ejercicio de la competencia, bueno, lo que dice el Estado, ver cómo se las arreglan a veces con algunas competencias que son delegadas pero sin recursos, ¿no? Y eso obviamente tiene un impacto directo en la sociedad, tiene un impacto directo en la población de los propios territorios. ¿A quién tocan la puerta? El ciudadano no es al presidente en primera instancia. Si ustedes van a un municipio pequeño, un municipio intermedio, es el alcalde quien debe resolver estos problemas, ¿no? Es el alcalde quien basta con problemas que no solamente tienen que ver con territorio, sino que tienen una articulación directa con el nivel central del Estado, con las gobernaciones, etcétera. Tenemos también, creo yo, aspectos técnicos que es necesario poder encararlos, por ejemplo, el tema del catastro. Ha habido intenciones desde el Senado de poder, en algún momento, de poder generar una ley de catastro, lo cual, bueno, Gonzalo lo sabe bien, eso competencialmente es imposible porque es una competencia exclusiva de los municipios, ¿no? Entonces, pero los municipios están también a la expectativa de cuáles son las entidades de la cooperación internacional, organismos de cooperación internacional que podrían apoyar este tipo de iniciativas de que se pueda tener un catastro general. De hecho, son muy pocos los municipios que tienen catastro, son pocos los municipios que tienen un sistema, por ejemplo, de recaudación de impuestos o que están inscritos en el RUAT, ¿no es cierto? Por las trabas, por falta de recursos, por las elevadas comisiones que se cobran, etcétera. Entonces, eso hace de que haya una presión sobre el propio municipio, ¿no? Hacer una presión desde las propias instituciones, ¿no? Porque todos tienen un rol. Todos tienen una función, una atribución, los ministerios, etcétera, etcétera. Y habitualmente los municipios son los que tienen, más allá de poder ejercer su competencia efectiva, lo que hacen es un poco adecuarse a cómo están las políticas, estar a la expectativa de si hay programas y proyectos a nivel nacional a los que ellos puedan concurrir o puedan concursar a estos proyectos, ¿no? Entonces, creemos también de que el rol de la cooperación se ha centralizado un poco en el Ministerio de Planificación. No es muy fácil acceder a recursos directos de la cooperación por parte de los municipios, ¿no? Cosa que antes era un poco más, era sencillo, era más fácil y permitía que lleguen recursos bajo ciertos
acuerdos que habían, obviamente, bilaterales entre el gobierno de Bolivia y bajaban a los municipios también. Entonces, creo yo que este es un desafío, recalco, no solamente de las entidades territoriales autónomas, sino de todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer del desarrollo a nivel territorial, a nivel local. La Universidad Mayor de San Andrés también consideramos nosotros como sistema educativo municipal, así como las demás universidades del sistema público, que es un actor fundamental, no solamente por el hecho de proveer profesionales, ¿no? a los municipios y que puedan apoyar, ¿no? o fortalecer las capacidades de los municipios con profesionales con conocimiento actualizado, etcétera, ¿no? Y que también tengan la capacidad de poder generar, de poder incidir en las políticas públicas a través de la generación de ideas, generación de iniciativas, ¿no? que pueden, por el ejercicio de la autonomía municipal, pueden hacerse directamente, ¿no es cierto?, en el propio municipio. Entonces, creo yo que ese aporte es importante, la investigación, por supuesto, ¿no? El rol de la academia es fundamental en lo que es la gestión del conocimiento, para poder generar instrumentos que puedan facilitar todos aquellos procesos que estén dirigidos, ¿no? al ejercicio efectivo de las autonomías y la mejora de la gestión propia de las autoridades y de los municipios. Gracias. Gracias. Agradecemos al licenciado Dante Sal, representante de la FAM. Básicamente nos ha dado un panorama respecto al desarrollo de las autonomías municipales vinculados con las autonomías indígenas, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a tener un momento para que ustedes puedan considerar algunas preguntas. Supongo que nos van a hacer llegar anotado, ¿no es cierto?, para que puedan responder también nuestros panelistas y enseguida lo que vamos a hacer es básicamente presentar al licenciado Gonzalo Vargas Rivas, licenciado en Antropología, cuenta con algunos diplomados en Maestría, Territorio e Interculturalidad, es docente de la Universidad Católica Regional de Cochabamba, con experiencia en educación, etnodesarrollo y periodismo, trabajó en ONGs con municipios rurales y pueblos indígenas, tiene una vasta experiencia de trabajo con los sectores municipales e indígenas que nos van a dar básicamente su experiencia. Y a partir de 2009 fue parte del Ministerio de Autonomías, hasta 2012 como coordinador del Departamento de Cochabamba, luego viceministro de Autonomías Indígenas, Originario Campesinas y Organización Territorial. Entre sus publicaciones podemos contar, por ejemplo, sobre temas indígenas que resaltan los desafíos del Estado plurinacional boliviano, el ordenamiento territorial, un espacio de tensión entre la sociedad andina y el Estado nacional, entre otros. Entonces, sin más, vamos a invitar su intervención al licenciado Gonzalo Vargas Rivas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En principio, bueno, muy buenas noches a todas y todos. Agradecer por esta invitación al licenciado Paz y el acierto de la carrera de Sociología, de hacer un evento en una coyuntura tan importante de un cumpleaños, ¿no? 200 años que nuestro Estado, inicialmente republicano, ahora plurinacional, va a poder festejar. Esperemos que podamos festejar. Voy a hablar de la otra faceta del modelo autonómico en nuestro país y que tiene que ver con las autonomías indígena, originario y campesinos, que no es un fenómeno que se haya desarrollado únicamente en Bolivia. Y disculpen, quiero agradecer también y saludar a la licenciada Roxana, Jimena Soruco, compañero Dante de la FAM, ¿no? con quien hemos estado, creo, desarrollando algunas actividades conjuntas. América Latina, en realidad, desde los años 90, con mayor intensidad, ha ido viviendo la emergencia de los pueblos indígenas
que en el discurrir de su historia han ido promoviendo movilizaciones en el reclamo por los derechos territoriales y ser considerados al interior de sus estados como pueblos integrales, ¿no?, con territorio, con capacidad de gobierno, con estrategias de gestión territorial. Y este es un tema que no comienza en los años 90, que justamente se agudiza este reclamo de los pueblos indígenas, también en reacción a políticas internacionales que desde las corporaciones transnacionales estaban dando del aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente en los estados latinoamericanos, y cuyos recursos naturales están principalmente en territorios ocupados por pueblos indígenas. Esta lucha por el derecho al territorio, por el autogobierno, por la capacidad de gestión en sus territorios, proviene de muchas decenas y probablemente cientos de años, ¿no?, atrás, y también al hablar de la autonomía indígena implica hablar de historia. Una de las primeras demandas que la memoria histórica en nuestro país va a recordar es la demanda, ¿no?, de los pueblos indígenas en el periodo colonial al gobierno español, ¿no?, pidiéndole el derecho, ¿no?, del control de sus territorios, de las estrategias de gestión territorial, del autogobierno que es planteado por la esmillada y ya decadente jerarquía incaica tras su derrota política, y llegan a un acuerdo que se llama el Pacto de Reciprocidad Colonial, que consistía justamente en que el gobierno español respeta, ¿no?, la existencia de territorios, sistema de autoridades de los pueblos indígenas, pero a cambio de un tributo que los pueblos indígenas le pagaban al gobierno español. Este pacto de reciprocidad colonial mantuvo la paz durante muchos años, muchas decenas de años, y es roto en el contexto en que en Europa se estaban dando las revoluciones burguesas, que conocemos, la más famosa, la revolución burguesa de Francia en 1789, y justamente en este contexto España intenta reforzar los mecanismos de control de sus colonias y rompe el pacto de reciprocidad colonial, colocando autoridades españolas en los territorios que hasta ese momento, en el marco de este acuerdo, había quedado en manos de las propias autoridades indígenas. Justamente a eso se debe el levantamiento en el Bajo Perú de Tupac Amaru, que dice: yo soy el Inca, ¿no?, y la autoridad que rige en estos territorios soy yo, y no el virrey, no el intendente, no los corregidores. En el Alto Perú vamos a ver los levantamientos de los hermanos Catari en el norte de Potosí, Tomás, Nicolás, Damaso Catari, que agarran al corregidor y lo eliminan físicamente, ¿no? En la región del lago Titicaca, aquí en La Paz, el levantamiento de Julián Apaza, y bueno, este levantamiento se da precisamente por esa ruptura y la imposición de intendentes, de corregidores, ¿no?, que el gobierno colonial español había impuesto. Ya en la República, una vez lograda la independencia, o lo que conocemos como independencia, este es un debate que también debemos abrirlo, y estamos justamente en la coyuntura de estos análisis. Quienes asumen el gobierno de la República de Bolivia ven en los pueblos indígenas también pueblos colonizados a los que hay que seguir colonizando. Y nuestros pueblos indígenas, o los herederos de las culturas ancestrales, se ven exigidos a seguir pagando un tributo, ahora con el nombre de contribución indigenal, pero esta vez a cambio de nada. Durante la corona española, el trato de ese pago del tributo había sido, ¿no?, el ejercicio de la autoridad y la conservación de sus formas de ocupación territorial. Durante la República
siguen pagando ese tributo. En realidad la República los primeros 40, 50 años ha de vivir de la contribución indigenal hasta que emergen los patriarcas de La Plata, ¿no?, que empiezan a contribuir con recursos al Estado boliviano. Y no solo eso, no solo que pagan tributo a cambio de nada, sino que van a empezar a sufrir una arremetida violenta y dramática, ¿no?, sobre sus territorios comunitarios, que eran vistos ahora por ese moderno Estado republicano como un escollo principal al desarrollo del modelo capitalista en el marco del liberalismo que había adoptado Bolivia justamente desde su fundación. Entonces, la propiedad comunitaria era un atentado a la propiedad privada, ¿no?, de los latifundistas que empezaron a ingresar violentamente a los territorios de los pueblos indígenas y empezar a destruir la propiedad comunitaria. Este es el carácter, ¿no?, de la naciente República Boliviana, y no solamente la naciente República de Bolivia, sino en Latinoamérica se reproduce este fenómeno, ¿no? Las repúblicas, desde el punto de vista histórico, desde la antropología y desde la mirada histórica de los pueblos indígenas, se crea para destruir los territorios y las poblaciones indígenas. Viene un segundo momento, ¿no? Desde este colonialismo interno vamos a pasar al indigenismo. Las primeras constituciones políticas bolivianas van a tener una mirada radical sobre el carácter que debería adoptar la institucionalidad estatal, ¿no?, y las políticas públicas del Estado. Se prohíbe, ¿no?, en las escuelas, se prohíbe el uso de los idiomas nativos en lo cotidiano. Digamos, hay una suerte de privilegio para ciertas castas al interior de Bolivia. No toda la población votaba, solamente los ciudadanos que tenían una profesión, ingresos de 400 pesos, ¿no?, así dice la Constitución vitalicia de Bolívar, ¿no?, una sola religión, una sola lengua, es decir, un carácter homogenizante de la estructura institucional del Estado, ¿no?, y los indígenas, los pueblos indígenas eran vistos algo así como subhumanos, ¿no? Entonces, hasta se llegó a debatir, ¿no?, si estas poblaciones indígenas deberían subsistir en territorio boliviano o se iba a aplicar las mismas políticas como se habían desarrollado en países vecinos como Chile, la Argentina, el Uruguay, donde los procesos de exterminio de los pueblos indígenas habían sido parte de las políticas estatales, ¿no?, en esta idea de sociedades homogéneas y aventar a un desarrollo económico a imagen y semejanza de lo que ocurría en Europa. Entonces, este indigenismo durante el siglo XX en América Latina va a generar la aparición de instituciones estatales y políticas específicas dirigidas para eliminar la cultura de los pueblos indígenas, en algunos casos su presencia física, e integrarlos a la sociedad moderna de los estados. Este indigenismo en realidad se va a expresar de dos maneras. Una primera fase, una primera etapa, que es justamente la eliminación cultural, ¿no?, de los pueblos indígenas, y una segunda etapa, ¿no?, resultado, ¿no?, de las dramática experiencia que tuvimos con la guerra del Chaco, ¿no?, donde los bolivianos, los jóvenes bolivianos se encuentran en la guerra del Chaco. Ese espacio es una suerte de torre de Babel, donde entre jóvenes no se entendían, porque a muchos jóvenes cerradamente aymaras, cerradamente quechuas, los jóvenes que iban de las ciudades hablaban el castellano, y este fue un sacudón, un jalón de orejas, ¿no?, para la sociedad boliviana, que entendió que su Estado no estaba respondiendo a las características diversas y culturales de un país que se debatía
en el empobrecimiento por políticas que los gobiernos habían desarrollado desde ese tiempo en el marco de sus intereses particulares y sectarios, ¿no? Nos damos cuenta que Bolivia no está integrado. La primera guerra que enfrentan estos jóvenes va a ser el llegar hasta la frontera, abriendo caminos, ¿no? Entre tanto el enemigo esperaba en la frontera. Y bueno, si alguna estrategia de comunicación se había desarrollado, era aquella que permitía sacar los minerales para la venta al exterior, ¿no? Entonces, la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, van a ser importantes acontecimientos que nos sacuden y nos ayudan a entender que Bolivia es compleja, cultural, socialmente, diversa ecológicamente. Entonces, a partir, ¿no?, de la revolución del 52, que va a ser el efecto de esta toma de conciencia en estos acontecimientos dramáticos, el indigenismo va a dar un viraje hacia la participación social. Años más tarde, en la década de los 90, vamos a ver políticas interesantes como la Ley de Participación Popular, donde un presidente y su lucidez en el marco del liberalismo capitalista va a decir: no vamos a permitir que en Bolivia hayan territorios que no respondan a las estrategias modernas del Estado boliviano. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que en aquellos territorios donde los pueblos indígenas siempre, independientemente de que las constituciones políticas del Estado y las leyes los reconozcan, habían mantenido sus estrategias de ocupación espacial, organización y gestión territorial en esos espacios, ¿no? Entonces se transportó el municipio, juntamente con ello la burocracia, la corrupción, procesos de estratificación social, en el marco de esta supuesta integración a la institucionalidad estatal. Este es un segundo elemento, ¿no?, en esto que podemos llamar el indigenismo, y vamos a tener un tercer momento, ¿no?, a partir del año 1992, en el contexto de la campaña continental de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, ¿no? Los pueblos indígenas con mayor vigor, como decíamos al principio de esta exposición, por políticas internacionales que afectaban sus territorios, comienzan a demandar su libre determinación, ¿no? Ecuador, en el caso latinoamericano, en México, Guatemala, la costa del norte atlántico nicaragüense, Ecuador, Bolivia van a ser los escenarios más expresivos de esa demanda indígena, y esto iba en el marco de la resistencia, ¿no?, de estos pueblos indígenas para no dejar de ser pueblos por estas políticas homogenizantes como la participación popular, que bien tuvo interesantes resultados en las áreas urbanas, pero tuvo resultados negativos en términos culturales, territoriales, en las áreas rurales donde estaba vigente la autoridad comunitaria. Desde entonces, la lucha va a ser por la libre determinación, ¿no? Este criterio va a llegar en el marco de un conjunto de movilizaciones, ¿no?, que gradualmente crecen. Vamos a ver en el manifiesto de Tiwanaku de 1973 justamente el criterio de libre determinación que emergía como autonomía, ¿no? Ese era el concepto fundamental. Vamos a ver la tesis política de la CESUD-CB de 1983, donde ya el movimiento campesino originario plantea que el Estado boliviano no respondía a las características complejas, culturales y territoriales de la sociedad boliviana, y plantea un modelo de Estado plurinacional, ¿no? Y más adelante las movilizaciones indígenas de tierras bajas que emergen y dicen: nosotros también insistimos y estamos presentes en la famosa marcha de 1990 por territorio de la dignidad. Esta demanda se va a plasmar en la Asamblea Constituyente, en la configuración de una nueva constitución política del Estado. Entonces,
vamos a tener, ¿no? Cerrando mi participación, una constitución política del Estado que plantea un modelo de Estado plurinacional, y en el artículo 2, que es importante, en el primer artículo va a decir Bolivia es un Estado unitario, ¿no? Plurinacional, social, de derecho, con autonomías. Y en el artículo 2 va a integrar, va a completar el carácter de modelo de Estado cuando afirma que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral del territorio, y esto es importante, va a decir, garantiza. La Constitución Política del Estado no solo reconoce los derechos de los pueblos indígenas, va más allá, dice, garantiza su libre determinación, que consiste en el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Y fíjense bien, recalca esto, el derecho a la autonomía y al autogobierno, decir, separa dos elementos que es parte de esa lucha por su libre determinación. Señala, entonces, nos da a entender, y así como lo habían planteado los representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, que la autonomía de los pueblos indígenas tiene dos dimensiones. En el contexto del debate constitucional, los pueblos indígenas decían, nosotros queremos seguir siendo autónomos, no queremos subordinarnos al Estado republicano, pero a su vez queremos que el Estado nos atienda, ¿no?, con recursos económicos, con todo aquello que le corresponde desarrollar como política pública al Estado boliviano, igual que un municipio, igual que al conjunto de la sociedad boliviana. ¿Y cómo se hace eso? Por una parte, ellos quieren mantenerse autónomos siempre, pero por otra parte quieren vincularse con el Estado. Entonces, en la Constitución Política del Estado se configura esta doble dimensión de las autonomías indígenas, y en el primer caso, por eso va a denominar autogobierno, que en realidad es reconocer las propias formas de organización, estrategias de ocupación espacial, de gestión territorial, de sistemas de gobierno, esa relación armónica que los pueblos siempre habían mantenido con su contexto territorial, al cual la Constitución Política del Estado denomina autogobierno. Ahí el Estado, nadie mete la mano, porque eso se conserva así como estos pueblos lo habían conservado durante decenas y cientos de años. Pero por otro lado, para esa subvinculación con la institucionalidad estatal, se diseña la autonomía como entidad territorial gubernativa administrativa, ¿no?, igual que un municipio. De acuerdo a lo que dice la Ley Marco de Autonomías, la autonomía, ¿no?, como entidad territorial, es esa institucionalidad que gobierna en una jurisdicción de una unidad territorial de acuerdo a las facultades y competencias que le confiere la Constitución Política del Estado. Este es el carácter que tiene un municipio, este es el carácter que tiene un gobierno departamental, y va a tener también ese carácter la autonomía indígena como entidad, como institución gubernativa, que desde el punto de vista de nuestros pueblos indígenas, este es un espacio de administración. En cambio, el autogobierno, su sistema de autoridad tradicional, ellos lo conciben como el espacio político. Por eso es que cuando configuran el gobierno de la autonomía, no tienen un órgano legislativo, no se genera un órgano legislativo igual que un municipio, porque el órgano legislativo en realidad es la asamblea comunitaria, que adquiere diferentes formas de acuerdo a cómo cada pueblo se configura. Entonces, en el primer caso, el autogobierno va a implicar su concepción integral de la vida, es en el que no interviene la institucionalidad estatal. Este autogobierno va a implicar su concepción integral de la vida,
¿no?, lo cosmocéntrico, lo agrocéntrico, el desarrollo de saberes y estrategias organizativas, el desarrollo de instituciones comunitarias basadas en las lógicas de reciprocidad, redistribución, la ampliación de su propio ordenamiento jurídico y sistemas de autoridades para su organización social y territorial. En cambio, la autonomía como institución gobernativa va a permitir el derecho al restablecimiento de sus territorios ancestrales a partir de la reconstitución de sus territorios. La única manera que la Constitución Política del Estado prevé para restablecer el territorio indígena originario campesino es que ese pueblo acceda a la autonomía, ¿no?, ya sea vía la conversión de municipio o vía también la conversión de la TCO, que es del ámbito de la legislación agraria, y se convierte en unidad territorial y adopte o consolide un gobierno en su interior. Eso facilita esta instancia que es la autonomía como institución administrativa. La otra contribución de esta instancia es el derecho a la gestión territorial con políticas públicas a través de una entidad administrativa, que es precisamente la misma, para que pueda desarrollar políticas públicas igual que un municipio, pero a partir de las propias pautas culturales. No es convertir a los pueblos indígenas en museo, sino cómo ese ámbito cultural se alimenta en el ámbito de la interculturalidad, de los aportes de la tecnología y ciencia moderna. Finalmente, el tercer elemento es ese derecho a proyectar su propio desarrollo en el marco de sus pautas culturales y el paradigma del vivir bien. En suma, el modelo autonómico que han proyectado nuestras naciones y pueblo indígena originario campesinos es en la búsqueda de ser pueblos constituidos en sujetos políticos con capacidad para tomar decisiones sobre su vida interna, al tiempo que modifican las reglas por medio de las cuales se relacionan con el resto de la sociedad, incluidos otros pueblos indígenas y los tres niveles de gobierno: municipal, departamental y el propio Estado. En suma, la autonomía indígena originaria campesina va a dar la razón del porqué de un modelo de Estado plurinacional, porque implica que por una parte sigue vigente el modelo republicano, porque la estructura es funcional, corresponde al modelo republicano. Los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral son del modelo republicano. La estructura territorial, departamentos, provincias, municipios, son de la estructura y del modelo republicano. Pero en el marco, ¿no?, de los derechos logrados por la población boliviana y fundamentalmente por los pueblos indígenas, ahora están reconocidos y tienen la capacidad de autogobierno y la reconstitución de sus territorios, esas naciones y pueblo indígena originario campesinos que durante decenas de años habían vivido debajo de la mesa y ahora pueden restablecer sus formas de autogobierno, y eso es justamente la implicación fundamental del modelo de Estado plurinacional. Y considero un acierto este evento porque justamente la academia nos debe motivar, estimular a reflexionar sobre un modelo institucional que hemos adoptado en Bolivia, de simple a complejo, que implica la existencia del modelo autonómico, que va a ir generando modelos de gobierno que se adaptan a las características socioculturales, territoriales, tan diversos en Bolivia, ¿no?, a partir de la configuración de municipios, de regiones, que es una forma de democratizar también la configuración de gobiernos. No vamos a poder hacer borrón y cuenta nueva para restablecer la territorialidad boliviana en el marco de esas características socioculturales tan complejas, pero sí los municipios se podrán agregar voluntariamente para configurar regiones, y la misma estrategia tendrán las autonomías
indígenas, ¿no?, que han sido enclaustrados, pueblos que han sido enclaustrados en municipios y ahora tienen la oportunidad primero de convertir su municipio en autonomía indígena, y si conciben que ese territorio trasciende el límite municipal, configurar también regiones, y si ellos así lo quieren, difuminar los límites municipales, antiguamente municipales, ahora de la autonomía indígena, para configurar nuevos territorios. Eso es lo que está establecido en la Constitución Política del Estado, es una forma de democratizar la territorialidad boliviana con la participación de la población. Entonces nuestro Estado no sería plurinacional si no se democratizan los gobiernos y no se restablece una nueva territorialidad, respetando los municipios, los departamentos, pero reconfigurando autonomías indígenas y regiones en el marco de una sociedad más justa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecer al licenciado Gonzalo Vargas por su intervención respecto al tema de las autonomías regionales, municipales e indígenas. Como siguiente paso teníamos previsto la intervención del alcalde municipal de la ciudad de La Paz, al licenciado Hernán Iván Arias Durán. Sin embargo, no ha podido llegar. Nos han informado que él personalmente además se había comprometido a estar en este foro, dado que la UMSA y la carrera de Sociología es su casa, es de aquí, es sociólogo de profesión, y bueno, pues lamentamos profundamente su ausencia y no creo que ya llegue, ¿no es cierto? Vamos a tener que cerrar, digamos, este proceso, ¿verdad? Entonces, simplemente esa acotación respecto al panelista alcalde de la ciudad de La Paz, don Iván Arias. Bien, voy a básicamente sintetizar o tratar de hacer una síntesis de los temas que se han tratado, ¿no? Y luego va a haber un par de intervenciones para que puedan consultar a los panelistas y de tal forma que podamos abrir también como un espacio de análisis, de reflexión, de debate en el mejor de los casos, para poder sacar un beneficio académico, institucional y también en beneficio de las políticas públicas que la universidad no debe estar ausente. Bien, se ha tratado temas como que falta de debate entre los actores políticos sobre el desarrollo autonómico a nivel nacional, regional, municipal e indígena, que creo que es un tema importante. Estamos próximos a elecciones nacionales, creo que la misma sociedad tiene que promover a discusión de planes de desarrollo, proyectar qué tipo de Estado local, regional, nacional queremos, ¿verdad? Entonces creo que es importante tocar este tema que quizás el auditorio también podría considerar para sus preguntas. Luego, se ha hablado del pacto de reciprocidad entre Estado y comunidad, ¿no? Que se ha mantenido, durante la época colonial, republicana y hasta muy reciente, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve como profesor universitario en la Universidad Técnica de Oruro, allí por los años 99-2000, y yo veía, por ejemplo, frente al problema del derrame de petróleo que ustedes recordarán en la cuenca del Desaguadero, muchos comunarios, muchos campesinos indígenas de las tierras altas estaban buscando dónde pagar sus impuestos, ¿no? Y hacemos una lectura, por ejemplo, con lo que decía Tristan Platt, ¿no es cierto?, el famoso pacto de reciprocidad entre Estado y comunidad indígena, es justamente eso, ¿no? Es decir, que el Estado, en este caso, básicamente garantiza, con el proceso del 52 también se ha llegado a ese mismo tema,
El Estado garantiza la tenencia de tierra colectiva bajo la modalidad de proindiviso en beneficio de las comunidades, y a las comunidades se le imponía, digamos, básicamente, o se ha tratado de imponer el pago de impuesto único hasta la década de los 80, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso no ha desaparecido. Entonces aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta cuál es el nuevo pacto entre Estado y la sociedad, entre el Estado y la comunidad, ¿no es cierto? Sería importante también analizar este tema, ¿no? De pronto, por ejemplo, los municipios pequeños, ¿no? Porque hay municipios a nivel nacional, incluso con menos de 1000 habitantes, pero son municipios, ¿no? Tienen recursos escasos, ¿no? Y tienen, digamos, una planta administrativa, ¿no? Y los recursos son cada vez más escasos, y a nivel nacional las autoridades empujan a que cada municipio, si quiere ser realmente autónomo, tiene que tener la capacidad de generar ingresos propios, ¿no? Entonces, ese es un debate bastante de larga data, ¿no es cierto?, que habría que analizar también. Otro tema, el tema de la lucha por la libre determinación de indígenas, ¿no?, que plantean, por ejemplo, bueno, esta cuestión de la libre determinación. Yo creo que es importante analizar, evaluar hasta dónde se ha avanzado. A mí me preocupa, por ejemplo, desde cuándo estamos con este tema, ¿no es cierto?, desde 2008, 2009 con el tema autonómico, y cuántos municipios realmente funcionan como autónomos, ¿no? Es decir, ¿y en qué estamos entendiendo por autonomía? ¿Cuál es la diferencia entre la autonomía municipal, regional, indígena, con las autonomías universitarias, por ejemplo? Sería, digamos, hacer un debate interesante sobre este tema, ¿no es cierto?, que podría lanzar también como idea para interrogantes, para su consideración del auditorio. También se ha planteado el tema de que la nueva Constitución del Estado Plurinacional con autonomías, ¿no es cierto?, ha lanzado tal vez, digamos, el tema autonómico, pero el cómo todavía está pendiente. Bueno, eso es lo que hemos escuchado acá, ¿no? Es decir, hay muchas trabas tal vez jurídicas, el problema del deslinde jurisdiccional, entre muchos, ¿no es cierto?, que están trabando. Y por ejemplo, yo quería consultar al licenciado Iván Arias, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuestionamos que otras regiones como el trópico de Cochabamba, ¿no?, funcionan como republiquetas independientes, pero sin embargo en la ciudad de La Paz hay muchos barrios, sectores, por ejemplo al interior de la mancha urbana de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, que pagan sus impuestos en municipio de Palca o Mecapaca, y ahí ¿dónde está la autonomía, digamos, básicamente municipal? ¿Cuál es su poder de decisión? ¿No es cierto? Entonces, son temas básicamente que ameritan ser analizados, ¿no? Asimismo, por ejemplo, esta cuestión de gestión territorial respecto al tema de las autonomías, que ha intervenido el licenciado Vargas, ¿no es cierto?, que es importante. Por ejemplo, tengo algunas referencias en términos académicos, revisando algunas tesis, algunos avances en el campo de la academia, que por ejemplo, en nuestro país tenemos algunos municipios indígenas como Racaipampa, en Cochabamba, ¿no es cierto?, ese es el más conocido, ¿no?, que ya tiene muchos años de vida. Y el más reciente es el de Yura, ¿no?, básicamente, ¿no?, y que es, perdón, Ayuyura, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos información que las autoridades indígenas, ¿no es cierto?, los maycus, los mamatayas, han asumido, digamos, el poder de la autonomía indígena, ¿no? Es decir, serían como alcaldes, sin sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la comunidad se comprende que ser autoridad es servicio, digamos, ¿no?, prestar servicio, digamos, a la comunidad. Solo los técnicos, por ejemplo, tienen salario. O sea, si eso es viable, no es viable, cuál es la experiencia de este tipo de casos concretos que nos pueda permitir analizar, reflexionar a futuro cómo vamos a construir, ¿no?, las autonomías indígenas, municipales, ¿no?, regionales. Sería interesante porque ya es mucho tiempo el tema autonómico, que hay tiempo, digamos, para
hacer un balance global, ¿no? Después tengo el otro tema que también he anotado, he anotado el último punto, respecto a la búsqueda de los pueblos indígenas constituidos que tienen con capacidad de decisión, ¿no?, respecto a las autonomías indígenas fundamentalmente. ¿Cuál es su capacidad de decisión, ¿no? Por ejemplo, haciendo una comparación con la autonomía universitaria, de pronto tenemos acá en la universidad que funciona definitivamente de manera autónoma, por ejemplo, la designación de su personal, ¿no?, de los docentes. Ahí no interviene otras entidades, ¿no es cierto?, del Estado, es autónomo. O el tema, por ejemplo, de la elección de sus autoridades, no funciona bajo el modelo, digamos, del Estado, aquí hay cogobierno. Entonces, ¿hasta qué punto estas experiencias pueden contribuir a mejorar, a cualificar, realmente a que los pueblos indígenas, los municipios busquen su propia autonomía con capacidad de decisión? Creo que estos son algunos temas que yo puedo sintetizar, resumir, ¿no es cierto?, como balance de este foro, que abre debate, obviamente, ¿no es cierto?, abre comentarios, abre análisis, reflexión, ¿no?, en función de casos concretos, ¿no es cierto? Eso es lo que nos interesa a la universidad, ¿no? Es decir, trabajar en el campo de la investigación con casos concretos y bajar, digamos, de ese nivel discursivo, ¿no es cierto?, de la autodeterminación de los municipios, en fin, en el terreno, ¿qué es lo que hay?, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado?, ¿no? ¿Cómo están funcionando básicamente las autonomías municipales, regionales, indígenas? Creo que sería importante entrar a este terreno. Eso básicamente quería hacer una síntesis, un resumen, a pedido de nuestro director de carrera que me ha pedido para esta labor, y les agradezco infinitamente por haberme escuchado, y yo quisiera ceder la palabra al auditorio si tienen algunas consultas y también estas interrogantes que dejo aquí entre los panelistas para que nos puedan compartir sus experiencias de su larga trayectoria en el campo de trabajo, en las políticas públicas, en la gestión pública, ¿no es cierto?, que de dónde vienen ellos. Muchísimas gracias. No sé si… Bueno, con las disculpas del caso, con el permiso de nuestro director, Eduardo Paz, y de mis compañeros que me acompañan acá en el panel, quisiera plantear quizás un tema que creo que no debemos soslayarlo. Yo sé que la coyuntura política, social, económica, urge otros temas, pero yo creo que algo que no hay que perder de vista es el tema del censo. Yo creo que el censo, los datos del censo nos van a brindar un panorama muy claro acerca de cómo ha evolucionado, ¿no?, el ejercicio de las competencias, de las autonomías desde el 2012 a esta etapa, ¿no? Nos va a brindar un abanico, yo creo, de temas en los cuales se puede investigar, se puede profundizar muchísimo, ¿no? Cómo vamos a hablar de pobreza multidimensional, más allá de los datos poblacionales, vamos a tener datos muy interesantes que nos van a decir realmente cómo los municipios han podido ejercer su autonomía en este último tiempo, ¿no? Y probablemente ahí veamos cuáles son las asimetrías que hay, ¿no es cierto? Nosotros como los gobiernos municipales, por ejemplo, si bien tienen igualdad jerárquica, por ejemplo, con las otras entidades territoriales autónomas, como las GAIOCs, por ejemplo, o los territorios indígenas, originarios, campesinos, yo creo que más allá de pensar que hay una fragmentación, digamos, con la creación de nuevos gobiernos indígenas, originarios, campesinos, hay que ver de cómo podemos trascender esta especie de fragmentación que aparente, ¿no es cierto? Porque parecería que el municipio, como lo decía el moderador, algunos tienen menos de 1000 habitantes, entonces, ¿vale la pena?, ¿no? ¿Tendrán alguna perspectiva de futuro, considerando factores de migración, por ejemplo, o temas de cambio climático que han hecho que muchos territorios, muchos municipios, por ejemplo, inclusive cambien la matriz productiva que tenían, ¿no es cierto?
entonces, o la vocación productiva que tenían y tengan que optar por otras alternativas, ¿no? Eso yo creo que es también un tema que no hay que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin pasar de largo con toda esta coyuntura. Estamos perdiendo de vista que vamos a tener datos nuevos del censo, ¿no? Yo creo que es un excelente escenario de análisis, de discusión, de investigación, no solamente en términos de datos fríos, sino el impacto que ha tenido social, económicamente, etcétera, ¿no? Solamente eso. Gracias. No sé si del auditorio hay alguna pregunta. Adelante, por favor. Estoy un poco fondo. Para el licenciado Vargas especialmente quería referirme sobre el tema que ha tratado en el trasfondo de que estas instituciones indígenas originarias campesinas, usted lo ha tratado en forma retrospectiva, me parece en forma muy exacta. Yo quisiera saber, usted como antropólogo, si en el futuro, prospectivamente, estas cualidades que se están dando a los pueblos indígenas originarios campesinos, el indigenismo en realidad, ¿tendrá realmente algún verdadero éxito en el futuro? Dado de que países como la Argentina, cuando se realizó la independencia, analizaron el problema de los indígenas, especialmente en la Patagonia, y salieron leyes muy importantes. La ley de inmigración y colonización en la Argentina, especialmente por Rivadavia y Faustino Domingo Sarmiento, ¿no? Gran sociólogo argentino. Y estas personalidades calificaron de que el indígena realmente era una rémora para el futuro de la Argentina, habiendo calificado el grado de civilización que habían hallado ellos. Indicaron de que en el futuro, si quería la Argentina convertirse en un país realmente civilizado, debería implantar ese tipo de ley para que pueda modernizarse y alcanzar un nivel europeo. Se realizaron aquellas leyes. Avellaneda también, Nicolás Avellaneda implantó aquel tipo de leyes, y realmente la Argentina ha sido durante mucho tiempo un exponente europeo en Sudamérica. Lo mismo se realizó en los Estados Unidos. Ha habido un verdadero exterminio de los indígenas, los pieles rojas, y ha habido una reducción tan considerable, y los Estados Unidos naturalmente es un país que es una potencia también cultural. Yo quisiera saber su opinión al respecto del futuro que puede tener este tipo de medidas políticas que se puede dar, si realmente serían beneficiosas o como está viendo que habría fragmentaciones jurídicas que tienen otro tipo de interpretación en estos reductos indígenas, en las republiquetas cocaleras que realmente ya se encuentran en verdadera independencia. Morgan, el gran antropólogo norteamericano, ha calificado a los pueblos americanos dentro de la semibarbarie. Y cuando se publicó un libro tan importante de Henry Morgan, el marxismo lo aceptó como cierto. Un trabajo famoso de Federico Engels, El origen de la familia, etc. Entonces, bien estas condiciones antropológicas, científicas, realmente físicas, realmente sería beneficioso seguir dando este tipo de independencia, porque el análisis que usted ha hecho me parece muy correcto, pero el futuro en realidad sobre esta base y sobre estos principios realmente tendría que considerarse más seriamente, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches. La pregunta va para la licenciada Soruco y el licenciado Vargas. La exposición es muy interesante y por lo tanto invita a pensar cómo este tipo de autonomías pueden considerarse una amenaza, ¿no? Si es una amenaza justamente las autonomías indígenas que aparecen para un futuro, o estas autonomías capitales que también podrían llegar a fragmentar al Estado como tal. Esa es mi consulta.
Buenas noches. Por favor, a la licenciada Soruco también, tal vez un comentario, y a los demás panelistas, ¿no? Por favor, un comentario, un análisis desde el año 2010, la Ley Marco de Autonomías 031, desde ahí empieza más o menos a hacer el bullicio sobre esta situación, ¿sí? Sobre este sistema. Han pasado como 15 años prácticamente. ¿Cuál es en realidad la eficacia de este marco, de esta ley? Tiene muchos abismos, hay muchas lagunas. ¿Cómo se puede subsanar? Prácticamente en estos 5 años era un olvido total en realidad de la eficacia de esta ley, ¿no? Ahorita nuevamente vi ese anuncio, autonomías, yo ya estaba volado, ¿no? O sea, como yo lo había escuchado 2010, tanto bullicio que sí, y ahora no, se han olvidado. Y la efectividad en relación al, si un pueblo indígena originario se hace autónomo, pero está supeditado a un municipio autónomo. O sea, ¿cuán autónomos son? ¿Realmente funciona este sistema o solamente es como un parche o tal vez un maquillaje para un nuevo intento de tratar de hacer un nuevo modelo? Ese análisis, por favor, quisiera que me puedan colaborar. Gracias. Muy buenas noches a los panelistas y al auditorio presente. El tema que se ha tocado hoy es muy interesante y de debate permanente tendrían que estar, no solo en esta coyuntura que estamos viviendo pronto a las elecciones, ¿no? Yo planteo el siguiente debate. Se ha hablado de las leyes reformistas desde los años 90, ¿no? Como la participación popular, la 1551, la de 624, la 2028, todas esas leyes han sido para tener cómo vamos a distribuir nuestra renta, ¿no? Y al respecto hay pues 2 criterios bien fundamentales. La distribución de la renta tiene que cumplir la eficiencia y la equidad. Esas leyes son eficientes, son eficaces, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, la ley 1551 se dice que es igualitarista, es un criterio igualitarista, ¿no? Hay otros criterios, las utilitaristas, o la de dotación. Por ejemplo, si Santa Cruz tiene gas, que reciba más, ¿no? Porque le ha dotado la naturaleza. O hay otros criterios que hay que maximizar el beneficio de aquellas personas que están desamparadas o de aquellas poblaciones que no tienen esa dotación, ¿no? Entonces, es un debate bien interesante esto. Hay que abrirlo. ¿En qué criterio está la participación, la ley de participación popular 1551? Y nos puede servir para construir el debate que ha surgido hace tiempo atrás, el pacto fiscal y hasta qué punto tenemos que lograr los municipios participar de la renta nacional, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia, ¿no? Y en estos encuentros, pues, tenemos diversas posiciones y quizás también diversas formaciones. La maestría o algo, hemos abarcado o hemos trabajado en el área rural. En mi caso, he trabajado un buen tiempo en el área rural, ¿no? Entonces, nada más, y simplemente felicitar al señor director, al licenciado Paz, a los panelistas, por asistir y darse ese tiempo, ¿no? Para yo también aquí aprendo mucho, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la palabra y buenas noches a los docentes, a los expositores. Una exposición muy interesante y informativa. Creo que al tema de hablar de municipios también se habla de lo que serían las cartas orgánicas municipales, que recae de forma interesante sobre lo que sería la cosmovisión, la cultura
y la identidad de las comunidades. Me pregunto más que todo que si en algún momento de hacer la carta orgánica se coordina con algún ente o alguna autoría para que este tipo de carta se redacte en conformación tanto de la comunidad y en conformación tanto del Estado. Esa sería mi pregunta, gracias. Bien, entonces vamos a ceder la palabra a los panelistas. No sé por dónde empezamos, tal vez Jimena, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que es interesante esta que me hacían, ¿no? A mí de las autonomías entonces como amenazas. Yo creo que funciona como amenaza en ciertos momentos, ¿no? Cuando, digamos, sube el tono, la presión de las autonomías, digamos, por los actores, y en el fondo para negociar. Yo creo que es interesante hacer una lectura de las autonomías como un juego de relaciones de fuerza entre actores en diferentes circunstancias, ¿no? Yo no creo, no son problemas, me parece, principistas, sino de negociación política. No sé, les pongo el ejemplo, me parece a mí, hablando de los liberales, que cuando demandan una nueva hegemonía, no entrar al Estado, son federalistas, llegan y se hacen rápidamente centralistas. Y por ejemplo, hablando, han salido varias veces lo de la universidad, justo yo hice una investigación de la autonomía en esas 3 décadas antes de la universidad, antes de la autonomía, y de hecho los liberales no sueltan las universidades, sino las convierten antes de la autonomía de 1930 en actores que casi es un viceministro de educación, el rector en este periodo, para unificar la educación del departamental. Entonces el rector de La Paz hasta 1930, esos del 900, se convierte en una autoridad centralista, digamos, que unifica los diferentes niveles educativos hasta el 30. Cuando cae el Partido Liberal y empieza la crisis política posterior, son los mismos liberales que plantean la autonomía universitaria para cobijarse de la pérdida del poder central. Entonces yo creo que dependiendo del contexto, es un juego de relaciones de fuerza. Me da la impresión, por ejemplo, por las tesis que tenemos en sociología en el Oriente, igual la autonomía indígena muchas veces se enarbola y se trabaja cuando digamos, el control municipal lo tienen grupos no indígenas, digamos, que hay muy fuertes que entorpecen demandas de autogobierno indígena, pero posiblemente en otros municipios indígenas no es tan relevante la autonomía indígena y puede estar bien la municipal. Entonces siempre hay, más que un principio en abstracto, un juego de relaciones de fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todo este discurso de la nación Camba muy fuerte, es también una presión para ver qué consigues, porque en cierto momento se desinfla y desaparece, y seguramente en momentos de conflicto aparece de otra manera? Entonces siempre está metido con juegos de relaciones de fuerzas de los actores en los diferentes niveles, ¿no? En los momentos que necesita. Entonces me parece que esto da una dimensión más dinámica de este análisis. Funciona como amenaza, pero al mismo tiempo, si amenazas, negocias y puedes obtener más cosas del Estado central. Si te conviertes en Estado central ya no quiere, entonces negocias con los actores regionales. Entonces me parece que podría ir por ahí proyectos de investigación, ¿no? Y para analizar el balance de esta década de las autonomías, ¿no? Bueno, en la línea por la naturaleza del tema que he tocado, hay algunas preguntas interesantes que me corresponde responder. El tema por ejemplo, de la Argentina, ¿no? Bueno, hay sociedades que tienen poblaciones más o menos homogéneas, pero no hay sociedades que tengan poblaciones totalmente homogéneas. Todos los estados en el mundo en alguna o gran medida son pluriculturales, ¿no? Y obviamente la Argentina en gran medida no es tan pluricultural como la boliviana. En cambio, Bolivia tiene la presencia
de muchas naciones y pueblos indígenas. No son 36, esa es una mala interpretación porque son lenguas las que reconoce la Constitución Política del Estado, y por tanto es probable que en sociedades de cultura homogénea el apuntalar a la diversidad no sea una estrategia adecuada en términos de responder a características socioculturales, ¿no? En el mundo, el modelo de implementación de los modelos modernos, el constitucionalismo moderno, inicialmente apuntaba a la homogeneización de la sociedad, por eso, ¿no?, a un Estado, una nación, pero que en el transcurrir de los años han ido haciendo aguas, la mayoría de los estados, por no decir todos, porque justamente por esta presencia de diversidades con diferentes, ¿no?, expresiones culturales, y en la historia universal hemos visto el caso de Yugoslavia, el tema de la balcanización, estados que no han sabido responder oportunamente a esa diversidad para generar institucionalidad y políticas públicas adaptadas a ese carácter plural. En el caso boliviano, el Estado, por reclamo de los pueblos indígenas, se ha constituido como Estado plurinacional. Ahora que esto funcione, tenga mejores resultados que el modelo republicano, no lo sabemos, ¿no? Las instituciones estatales, ¿no?, en sus transformaciones requieren muchos años para evaluar, ¿no?, si realmente funcionó o no funcionó. 10 años para el crecimiento de una persona son bastantes años. En 10 años un niño se ha convertido en joven y uno puede evaluar el crecimiento de esa persona. En cambio, 10 años para un Estado, 10 años, 15 años, 20 años es poco. Las instituciones estatales se transforman en años mucho más prolongados. De todas maneras, no sabemos, ¿no?, la realidad y cómo se va desarrollando el modelo de Estado plurinacional en nuestro país, si va a ser efectivamente eficiente y con resultados positivos para la sociedad boliviana en su conjunto, no lo sabemos. Pero de todas maneras hay tendencias en el mundo que van en esa línea, porque son una forma de democratizar la institucionalidad gubernativa en el marco de las características culturales de sus poblaciones. En América Latina, Bolivia es plurinacional, Ecuador es plurinacional, y en Europa es la tendencia, ¿no?, para señalar algunos, Canadá, Bélgica, Sudáfrica son estados plurinacionales justamente en el marco de una estatalidad que debe reflejar ese carácter pluricultural de su población. Parece que responde más a un Estado que se hace más justo en términos de reflejar, ¿no?, una institucionalidad coherente con esa población. Y un poco las autonomías, si las autonomías indígenas van a ser una amenaza y si las autonomías indígenas están subordinadas a los municipios. Las autonomías indígenas tienen igual jerarquía que un municipio. En realidad el artículo 271, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, 271 plantea que el modelo autonómico en su expresión gubernativa tiene la misma jerarquía constitucional, ¿no? Entonces, una autonomía departamental, la de Santa Cruz con la de Racaipampa, o la de Cochabamba con la de Uruchipaya, tienen el mismo rango constitucional y por tanto los mismos derechos en cuanto a aplicación de normativa, ¿no?, y atención del Estado y la articulación entre ellas mismas. Y comparto la preocupación con Dante, ¿no?, cuando él se plantea en el tema de las autonomías no nos llevará a una fragmentación. La pregunta es racional, porque justamente hay municipios de 1000 habitantes, de 1000 y pico habitantes, y en el marco de la aplicación y desarrollo de políticas públicas son municipios ineficientes, ¿no? Porque para un número tan reducido de población,
los recursos económicos vía coparticipación tributaria, por ejemplo, no resuelve los problemas por los que esa población ha demandado una autonomía en la creencia de que siendo autónomos van a poder resolver sus problemas de manera más eficiente cuando probablemente eran relegados por ese municipio al que anteriormente pertenecían, y la realidad nos ha mostrado, por lo menos desde cuando existía el Ministerio de Autonomía, yo trabajaba ahí, vimos esta realidad. Entonces, por eso en la Ley Marco de Autonomías se puso una figura, ¿no?, de aquellos municipios que tengan población menor a 5.000 habitantes, la posibilidad de que voluntariamente se puedan agregar a otros municipios. Y en realidad eso no ha ocurrido, ¿no? La población boliviana parece ser más fragmentaria, prefiere buscar su propio territorio, su propio espacio, ¿no?, de convivencia y de configuración de un propio autogobierno. Entonces, ese también es un tema preocupante, y no sabemos si las autonomías indígenas nos van a llevar a esa dificultad, a enfrentar esas dificultades. Por lo menos hasta el momento, ¿no? La autonomía indígena de Charagua y Ambae tiene 39.262 habitantes de acuerdo al último censo. Quereimbá y Ambae tiene más de 12.000 habitantes, Huacaya tiene 8.000 y tantos, Uruchipaya 2.000, Salinas 15.000, Racaipampa 8.000. De momento ninguno está por debajo de los 1.000. Sin embargo, la Ley Marco de Autonomías, también en el marco de la Constitución Política del Estado, ha establecido que en la región andina, sobre todo para pueblos mayoritarios como Quechua y Aymara, la posibilidad de acceso, igual que a un municipio, a la autonomía indígena con una población mínima de 5.000 habitantes, ¿no? Y en el caso de tierras bajas, se baja el número por las razones fáciles de entender, son poblaciones minoritarias. Entonces, negarles el derecho al autogobierno, esa exigencia histórica, desde la reflexión y el debate constitucional, se veía que era un tema antihistórico, y por tanto, en la Constitución y reflejada en la Ley Marco de Autonomías se ha previsto la posibilidad de 1.000 habitantes, pero bajo la verificación de la capacidad o experiencia administrativa que estos pueblos hayan mostrado vía su alcaldía, vía el manejo de proyectos, etcétera, etcétera. Pero para el caso de las autonomías indígenas es más, digamos, a diferencia de la estrategia municipal, la posibilidad de sentido común tendría que tener esta flexibilidad, porque se trata de otra forma de gestión pública, no es la forma de gestión pública municipal, que lamentablemente la institucionalidad del Estado está incidiendo en que así sea, cuando es distinta. No se deben crear normativas, procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera, aptas para esas autonomías que en realidad siempre han existido. Lo único que se ha creado es una institucionalidad que les permita articularse con los estados. Creo que son esas las preguntas que me han… una de la carta orgánica que planteaba la compañera, en realidad la autoría corresponde a la población, ¿no? El Consejo Municipal es la instancia que debe promover la apertura de un espacio de deliberación, de debate con su población y generar una metodología, ¿no?, de talleres, reuniones, información, en la que la población pueda participar y diseñar un modelo de estructura institucional, ¿no?, municipal, y a partir de esa estructura institucional municipal se generen políticas públicas coherentes para esa subpoblación culturalmente diversa, y la aplicación gradual del catálogo competencial que ya está diseñado en la Constitución Política del Estado. Gracias. ¿Y más? Gracias. Bueno, quizás complementando un poco lo que mencionaba Gonzalo, no existe una metodología como tal para el tema de la Carta Orgánica, ¿no? Porque es un proceso participativo que tiene, bueno, 3 etapas definidas,
que es el diagnóstico, la estructuración, elaboración de la carta y el proceso de aprobación. Han habido inclusive acá desde la UMSA tengo entendido que la carrera de gestión de ciencias políticas, ¿no? El ICIP creo que es el Instituto, ¿no? de Ciencias Políticas ha planteado inclusive una metodología para municipios pequeños, ¿no? Que es, en realidad son procedimientos, metodologías que se aplican en el marco de lo participativo, digamos, ¿no? De involucramiento de toda la sociedad para que puedan formular simplemente eso a manera de añadir. Y en relación al tema de la coparticipación, bueno, eso nos lleva a un escenario, partiendo del tema de la experiencia de la participación popular, de los recursos de coparticipación tributaria, nos lleva a un escenario ya un poquito más complejo. ¿Por qué? A ver, en términos de eficiencia, ¿cómo medimos a un municipio? ¿No? Eficiencia, eficacia, que son términos que están inclusive en la ley SAPCO, ¿no? Y en el propio, por resultados, ¿no? Los que tenemos de planificación. A ver, medimos en términos de ejecución presupuestaria. ¿En qué términos podemos medir la eficiencia? ¿No? Lo vamos a poner en un compartimento, llevarlo a un compartimento estanco, como son, por ejemplo, la ley SAPCO y los sistemas, ¿no? En términos de cumplimiento. ¿Es eso? Que la autoridad no tenga responsabilidades. Digo también en lo que es el sistema de administración y fiscalización gubernamental. Yo creo que un gran referente, por ejemplo, una gran referencia, mejor dicho, es la forma como categorizamos a los municipios. Lamentablemente no existe una categorización que nos permita medir la capacidad del municipio, la capacidad de gestión que tiene el municipio. Tenemos una categorización poblacional, ¿no? Que salió inclusive, creo que era en un decreto supremo, ¿no? Que estaba incluido ahí en un inciso, los municipios menores a 5.000 habitantes, categoría A, de 5.001 a 15.000, categoría B, de 15.001 a 50.000 C, y arriba de 50.000, categoría D. Y eso ha sido como que la principal referencia para muchas definiciones, inclusive de políticas públicas. Eso no está bien, no está bien. Yo creo que deberíamos tener una categorización de municipios precisa en la que podamos correlacionar, ¿no? Temas presupuestarios con temas de planificación, con el tema normativo, ¿no? Recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo esto genera un modelo que nos permite identificar cuál es la categoría, establecer una categorización y ahí colocar a los municipios. El tema de la coparticipación tributaria, por ejemplo, ¿qué es? Es la multiplicación de los recursos que se recaudan por 7 impuestos a nivel nacional, entre ellos está el IT, ¿no es cierto? Está el IVA, el impuesto, el gravamen arancelario, aduanero, ¿no? Y otros. Y esto llega a una bolsa a la recaudación de todos los impuestos y se hace una distribución de acuerdo a los factores que se determinan por población. ¿Y cuál es ese factor? Simplemente es la división entre la división de la población del municipio entre la población nacional. Pare de contar. Esa es la forma de distribución. No digo que está mal, pero es lo que tenemos. Pero yo pienso que es necesario hacer una reflexión sobre esto y ver mecanismos en los que podamos establecer desde nuestra propia vivencia, desde la propia experiencia y de la propia estructura del Estado que tenemos actualmente, cómo vamos a categorizar a los municipios, para ver quiénes tienen mayores necesidades que otros. Es muy probable que incluso tengamos municipios que son colindantes, que tengan la misma realidad, tengan la misma cultura, inclusive las mismas tradiciones, ¿no? Pero lamentablemente la diferencia entre uno y otro en términos de desarrollo es significativa, ¿no? Entonces, y eso hace también, yo creo, que muchos municipios tengan la flexibilidad, por ejemplo, como que mencionaba, ¿no? de poder sobreponerse inclusive en los límites entre uno y otro municipio, ¿no es cierto? Creo que si tenemos claro todo esto, vamos a poder planificar mejor, mucho mejor. Tenemos ya 2 ciclos de planificación que se han ido,
estamos entrando en tercero, vamos a tener que formular un plan general de desarrollo económico y social, y en el marco de este, la planificación de mediano plazo y los ciclos y los nuevos ciclos de planificación. ¿Cómo vamos a encarar esto? ¿En base a qué? A planes territoriales de desarrollo que se han repetido prácticamente del anterior y que tienen, inclusive, pueden llegar hasta los PDMs antiguos, o cuál es la visión que tenemos. Por eso es importante también que podamos aportar, ¿no? Que podamos aportar desde las instituciones a enriquecer un poco, ¿no? La necesidad también de poder establecer estos mecanismos que nos permiten identificar, ¿no? El desarrollo efectivo que han tenido los territorios, los municipios, los TIOCs, etcétera. Solamente eso. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas por habernos compartido sus experiencias, su trayectoria, su formación, sobre todo el contacto con la gente, ¿no? que trabajan ellos, y nosotros estamos acá para poder intercambiar criterios y sobre todo alimentar desde la universidad con conocimiento, con investigaciones, y también aprovechar este momento, ¿no? Que las entidades municipales deben aproximarse, debemos tener, digamos, una suerte de acuerdo interinstitucional para poder promover este tipo de planes de desarrollo o los famosos PTDIs, ¿no? Que puedan trabajar tal vez de una forma multidisciplinaria, porque hay municipios que requieren, digamos, esa atención, ¿no? Necesitan el concurso de un investigador, de un antropólogo, de un agrónomo. Entonces sí, yo considero que estos espacios deben abrirnos a trabajar de manera compartida, ¿no es cierto?, entre las entidades municipales, indígenas, regionales, con la universidad. Y para cerrar, simplemente quiero recordarles que hemos dejado, digamos, como temas pendientes, como debate abierto o debate permanente, eso es lo que se ha mencionado. Esperamos contar con una nueva oportunidad sobre temas inherentes básicamente a las autonomías, al desarrollo municipal, al desarrollo regional, ¿no? Que nosotros desde la universidad vamos a estar abiertos. No sé si quieres cerrar. Ya. Bien, entonces agradecer a nuestros panelistas que han estado presentes, a la doctora Jimena Soruco, que nos ha acompañado en esta ocasión, ¿no? Al licenciado Gonzalo Vargas Rivas y al licenciado Dante Sals, ¿verdad? Muchas gracias por su presencia, un voto de aplauso para ellos. Muchas gracias y muy buenas noches.